Ya les envié el archivo al WhatsApp de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y me avisan cuando estén viendo las pantallas, cuando estén viendo mi pantalla. Jainer, disculpa, ya que estás por aquí, necesito que me hagas el favor y me pases el listado de ustedes, si eres tan amable. Pásamelo al grupo de WhatsApp. Sí, instructor, yo se lo mando. Ok. Mándamelo de uno si puedes, por favor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, vamos comenzando entonces. Perdón, vamos a ver. Vamos a buscar aquí. Ok. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Pregunto. Ok, perfecto. Bueno, mira, entonces vamos a trabajar unos cuantos ejercicios hoy. Vamos a empezar a movernos con... Vamos a recordarles algo. Vamos a dar unas funciones sencillas. Vamos a trabajar con unas funciones sencillas y de pronto la función sí, vamos a empezar a hacer la introducción con esa función. Todavía hoy vamos un poquito suave. Entonces, pues, para que empiecen a recordar algo. Bueno, de lo que vimos ayer, aquí tenemos una basecita de datos donde están unos empleados, un sueldo base, un descuento AFP que hay que aplicar, que aquí está la fórmula. Dice que es igual al sueldo base por AFP, un descuento en salud, que ahí tenemos la fórmula para aplicarla. Y tenemos un líquido a pagar que ahí está la fórmula también. Y en base a esas preguntas, entonces vamos a interpretar algunos conceptos que debemos utilizar como unas funciones. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿quién me colabora? ¿Quién me dice cómo elaboramos la fórmula de la columna descuento FP? Según lo que vimos ayer en clase. Acaban de salir de clase con Harold, ¿verdad? No, No tienen clase con Harold ahora. No tuvimos. No Hoy no tuvimos. tuvimos hoy. Ah, bueno, listo, ok. Bueno, y aquí me acaba de mandar Jane el listado de asistencia, entonces ahorita pasamos listo. Bueno, a ver muchachos, entonces recuérdenme Profe, que... el sueldo de base con el 12%. Ajá, pero ¿cómo lo hago? Profe, B4 Ajá, B4, por B1. B4 por B1, ¿listo? Ya, así. ya. F4. Ah, ok, F4, listo. Bien, ok, perfecto. Desplazamos hacia abajo y ahí está. Ok, bien. Sigamos con la otra, descuento en salud. ¿Cómo sería? Igual aquí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ahorita tomamos lista. Yo sé que este horario es pesado y de pronto sé que no han almorzado todavía, entonces pues vamos a terminar estos ejercicios y en el momento en que terminamos estos ejercicios cortamos la clase. ¿Listo? Entonces adelante. ¿Cómo sacamos el descuento en salud? B4 B4 por E1
y Ok, F4. ok, perfecto. Así es. Bien. Es sencillo hasta el momento lo que hemos visto ayer. Y esto líquido a pagar, bueno, eso es muy sencillo. Simplemente ahí está la fórmula, es una resta. O sea, sueldo base menos el descuento en AFP menos el descuento en salud. Ahí está. Ya. Eso es bastante sencillo. Ahora vamos a trabajar esto que está aquí. Entonces vamos a ver, a empezar a utilizar unas cuantas funciones que vamos a empezar a mirar hoy. Aquí nos dice cuánto gana el empleado mejor pagado. Entonces tendríamos que ver en la columna que dice líquido a pagar. Vamos a tratar de entender si es el empleado mejor pagado, ¿a qué tipo de sueldo se refiere? ¿Cuál sería el sueldo que tenemos que colocar ahí? O el que debe aparecer ahí. El de la base. No, líquido a pagar, o sea, el líquido. Al final, el sueldo final. Pero ¿cuál sería el sueldo que debería aparecer ahí? Profe. El de AFP. No, o AFP. sea, es el de líquido a pagar. Es de la columna líquido a pagar. Pero ¿cuál sería el sueldo que debería aparecer ahí? ¿Cuál de todos estos valores sería el que debería aparecer? Profe B12, que es el mayor. O B14. B9 es el mayor, 799. B9, ¿a dónde está? Se mira los 100, B9. Perdón, E9. En la columna E, que es el de líquido a pagar. El mayor valor. Sería El E9. Ok. sí, sí, sí. O sea, lo que quiero que entiendan es que tenemos que sacar el mayor sueldo de los que están allí. Pero entonces, para poder sacar el mayor valor de los que están allí, vamos a emplear una función. ¿Y cuál es la función que vamos a emplear? Miren, señores, es muy fácil. Como si fuéramos a decir máximo, o sea, las iniciales de máximo, max. La función se llama max. Y le decimos, abrimos paréntesis y le damos todo el rango de datos que debería evaluar. O sea, max, abrimos paréntesis y el rango de datos que vamos a evaluar. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Dónde, profe? No vi, qué hizo. Dale, escribo nuevamente. Profe, no. O sea, a mí no me sale qué está haciendo en el set. Profe, ¿verdad? No se ve nada de lo que hacen. Bueno, espérate un momentico, entonces debe ser que... También, profe. Ok, debe ser acá Ahora entonces. sí. Ok, entonces espérate, debe ser que estoy proyectando un archivo que no es, entonces dame un segundo y presento el otro archivo y me dicen ahora me dicen ahora y este lo están viendo. Todavía no. Bueno, me Ahora sí. dicen. Ok, si se ven esto lleno ya. Ese Sí, sí. profe. Ok, listo, estaba trabajando en otro archivo homónimo que tenía. Bien. Bueno, entonces aquí nos dicen lo siguiente. ¿Cuánto gana el empleado mejor pagado? Ya ese cálculo que está ahí arriba, ahí lo sabemos hacer, es un cálculo sencillo. Eso lo vemos ayer en clase. El empleado mejor pagado debe ser el mayor salario que se observa aquí en el líquido a pagar. Entonces yo les estoy diciendo que eso se obtiene con una función. ¿Y cuál es la función? La función se llama max. O sea, yo escribo la palabra max y le evalúo el rango de datos que quiero evaluar. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí. Ok, entonces sencillamente yo evalúo con la función max y el rango de datos y miren lo que pasa. Automáticamente me evalúa el mayor valor de ese rango de datos, que es lo que me están pidiendo que yo traiga. Me están diciendo cuánto gana el empleado mejor pagado, o sea, que muestre el mayor valor de este rango de datos. Y ahí está. O sea, con la función max puedo traer el mayor valor de un rango de datos. Ahora, ¿cuánto gana el empleado peor pagado? O sea, debería ser el menor sueldo, ¿cierto? Pues, apréndase las funciones de la siguiente forma, es muy fácil. Hombre, si yo voy a sacar el mayor valor de un rango de datos, sencillamente con la palabra max, es la función max. Y si yo voy a sacar el mínimo valor, hombre, con la palabra min, o sea, la función se llama min. ¿Y de dónde? Del mismo rango de datos. Entonces, miren,
Ya aprendimos un par de funciones más. Max y min. Con esa nos permiten. El mínimo valor es 117,641. O sea, nos está dando el valor mínimo de un determinado rango de datos. Ya ahí lo tenemos. Ya aprendimos dos funciones nuevas. Sacar el valor máximo y sacar el valor mínimo de un rango de datos. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Bien. Tenemos otra función que vamos a utilizar ahora. Me están preguntando, ¿cuál es el promedio de los sueldos? Hay una función que se llama promedio. Entonces yo escribo igual promedio, abro paréntesis y selecciono el rango de datos. Ya. Selecciono el rango de datos, cierro el paréntesis y le doy enter. Y ahí está. El promedio de los sueldos es 542,601. O sea, ya va otra función más que acabamos de aprender con la función promedio. O sea, son fáciles de aprender. Son fáciles de usar. El máximo con max, mínimo con min. Promedio igual es la palabra promedio. O sea, no es gran complicación. ¿Cuál es el total a pagar en los sueldos? Hombre, señores, es fácil, eso es una sumatoria. Entonces yo escribo la función igual suma. ¿Suma de qué? De ese rango de valores que están allí. Listo, ahí está. El total a pagar en sueldo es 5.968.607, que equivale a la suma de esos sueldos que están allí. Ahora, ¿cuántos empleados hay en la nómina? Entonces les voy a explicar un par de funciones. Permítame un segundo que alguien me escribió algo. Segundo. Ya un segundo y vuelvo aquí nuevamente. A ver, vuelvo aquí. Aquí tampoco es. Tengo varias páginas abiertas. Este sí es. Bueno, me preguntan, ¿cuántos empleados hay en la nómina? Les voy a explicar un par de funciones de una vez. Presten atención. Cuando yo quiero contar números, yo voy a utilizar la función contar, ¿ok? Perdón, aquí escribo igual contar, ¿listo? Y ahí tengo una función que se llama contar. Cuando yo escribo contar, esto me va a permitir a mí contar cifras numéricas, ¿ok? Bien, ahí estoy contando el número de celdas que hay, o sea, hay 6 celdas. Pero si yo lo que quiero contar son nombres o textos, entonces yo debo aplicar otra función que se llama contara. Hay una que se llama contar, que me permite contar números, y una que se llama contara, que me permite contar textos. Entonces yo escribo contara y escribo el nombre de los empleados. Cierro el paréntesis y ahí está. Miren. Si yo escribo contar y selecciono los textos, me va a mandar un mensaje de 0. O sea, no me cuenta textos, ¿ok? Con la función contar. Tiene que ser con la función contara. ¿Ya vieron? Contara. Contara me cuenta, repito, contara me cuenta textos y la función contar me cuenta números. ¿Vamos claros hasta ahí? Profe, y la función dime. cuenta, porque hay La una función también que es cuenta. Vamos a ver. Cuenta no existe. Mira, aquí estoy escribiendo cuenta y no me está llamando nada que se llame cuenta. Mira. Cuenta, estoy escribiendo, no hay una función que se llame cuenta. Nada más está esa de todo, profe. Por lo menos. Hay otras variantes como contar punto sí, contara, hay otras cosas, pero todavía no hemos visto esas. Esos son como unos condicionales ya. Pero por lo pronto, miremos este par de funciones. Contara, que me permite contar textos, y la función contar, que me permite contar números. ¿Ok? Ya hemos visto 6 funciones de rapidez. ¿Las tenemos claras hasta el momento? Profe, Dime. no le entendí muy bien en el peor pagado, Peor al pagado. empleado peor pagado. Ok, mira. En el empleado peor pagado se supone, primero tenemos que tratar de entender lo que nos están pidiendo. El empleado peor pagado se supone
que debe ser el menor sueldo de este rango que está aquí, porque estamos hablando del empleado peor pagado. El empleado peor pagado es el que gana menos. Entonces, por lo tanto, si es el que gana menos, debe ser el menor valor de este rango de datos numéricos. Entonces, cuando yo quiero sacar el valor mínimo de un rango de datos, utilizo una función que se llama min. O sea, como si fuera a decir mínimo, pero simplemente utilizo las 3 primeras letras. Min, y selecciono el rango de datos. Y eso me da el menor valor de un rango de datos. Y si tú revisas aquí, el menor valor de este rango de datos pequeño es este que está aquí, 117.641, que es el valor que está mandando la función acá. ¿Listo? ¿Me expliqué? Sí, profe. Ok, perfecto. ¿Vamos claros hasta ahora con las 6 funciones que hemos visto? ¿Sí o no? ¿O hay alguien que no entienda alguna? Y vuelvo y repito. Profe, la del total. ¿Cómo hizo? No, la del total es simplemente una sumatoria. Es esta que está aquí. Mira, yo escribo Se es suma. igual suma, y selecciono el rango de datos. Ya, eso es todo. La función se llama suma. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Las Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ok. Bueno, entonces continuemos. Vamos a seguir. Vamos a seguir al segundo ejercicio en el que estoy trabajando. Porque ya me perdí otra vez aquí. Este es. Listo. Sigamos a función 2. En función 2, ¿qué tenemos? Vamos a aumentar un poquito aquí. Pues algo de lo mismo. Aquí tenemos de pronto, vamos a ver, primero tenemos que calcular un promedio. Entonces, para calcular el promedio, ¿cuál es la función del promedio? A ver, ¿quién me dice? Igual promedio. Ok, perfecto, así es, igual promedio, y seleccionamos el rango de datos del promedio. Ya, perdón, una sola cifra aquí. Eso es todo. Ahí está calculado el promedio. Lo bajo y ahí está. Ahora nos dice, el promedio más alto es, ajá, ¿cómo calculo el promedio más alto? Función más. Ok, función max y el rango de datos del promedio. Aquí está, listo. El promedio más bajo, ¿con qué lo saco? Igual min. Ok, perfecto, igual min. Y el mismo rango de datos ese. El número de alumnos, ¿cómo saco yo la cuenta del número de alumnos? Igual contar. ¿Igual que? Contara. Contar. Ok, igual contara y selecciono el rango donde están los textos. Ya. Y ahora tenemos otra función nueva que vamos a aprender. Ahora nos dice, la nota más repetida fue o es. Ok, entonces tenemos una cantidad de notas aquí. Tenemos un universo o un espacio de notas. Entonces yo voy a utilizar una función que se llama moda.1. Oigan, vayan al concepto de estadística por si no se acuerdan qué es la moda. La moda es el número que más se repite. Entonces yo escribo la función que se llama moda.1, abro paréntesis y selecciono el rango de datos donde están todas las notas. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Miren, están preguntando, la nota más repetida fue tal. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo ahí? O sea, en esta celda me debe devolver la nota que más se repite. O sea, la nota que más se repite. Para eso existe una función que se llama moda.1. Entonces, moda.1 y el rango de datos donde se encuentran las notas. O sea, este rango de datos donde están las notas, sin el promedio, obviamente. Y ya, yo le doy enter a eso y me dice que es 5.9. Ahora, ustedes revisan aquí y vamos a ver 5.9 una vez, 5.9 dos veces y 5.9 tres veces. O sea, no hay otro número que supere 3 veces. Por lo tanto, con esa función moda.1 me devuelve el número que más veces se repite en un rango de datos. ¿Ok? Que sería 5.9. ¿Estamos claros hasta ahí?
Ya, A profe, ver. sí. Ok, perfecto. Listo. Sigamos avanzando entonces. Vamos a meternos en el otro ejercicio. Este que está aquí, fue un 3. Bueno, ok. Aquí tenemos una tablita. Nos dicen cuántos clientes hay en la tabla. ¿Cómo saco eso? ¿Quién me dice? Vamos a empezar a trabajar otra vez. Igual con Tara. Ok. Igual con Tara. Y pues el rango de datos, como son textos, simplemente pues lo lanzo y me dice que hay 17. Ok. El total de los montos. Aquí están los montos. ¿Cómo saco ese total de los montos? Igual suma. Ok. Igual suma. ¿Ya vieron? Es algo fácil, no es tan complicado. Y vamos aumentando funciones y funciones y funciones. Promedio de los montos, ¿con qué lo sacamos? Con promedio. Es muy sencillo también. ¿Listo? Ahí sacamos el promedio de los montos. Monto máximo cancelado. ¿Con qué función? Max. Ok, vamos bien. Entonces max y el monto máximo de ahí. O sea, el rango de datos. El monto mínimo. ¿Con la función qué? Min. Ok, vamos bien. Con la función min lo sacamos. Entonces, listo. Ahí está. Selecciono el campo de datos. Aquí. ¿En qué año se solicitaron más productos? Moda punto Ok, la función moda.1, uno. moda.1 y me están preguntando el año, entonces yo sencillamente selecciono el rango de los años. Y él me está diciendo que en el año 1997 fue donde sacaron más productos. Ok. ¿Cuántos clientes no tienen región? Bueno, esta función es nueva. Entonces, los clientes que no tienen región, ¿cuáles son? O sea, son los que están, ¿qué? En blanco, ¿verdad? En blanco. Ok, son los que están en blanco. Entonces, también existe una función que se llama contar punto blanco. ¿Ya? Contar punto blanco y yo selecciono el rango de datos que debo evaluar. A simple vista son 4. Si fuera un rango más grande no podría mirar, pero miren, aquí está. ¿Cuántos clientes no tienen región? Y me contó automáticamente, me dijo que son 4. Entonces tenemos otra función más. Si yo quiero validar de pronto los espacios en blanco que tengo, simplemente contar punto blanco. Por ejemplo, esa función, ¿para qué me puede servir a mí? Miren, por lo menos yo tengo de pronto un listado con cédulas, digamos que tengo un listado con 5.000 nombres de personas, o tengo una base de datos de 5.000 personas con sus respectivas cédulas y su respectiva información. Y yo quiero validar si realmente están todas las cédulas digitadas. O sea, ¿ustedes creen que para yo ponerme a mirar si todas las cédulas están digitadas, o sea, yo tengo que ponerme a ver todo el archivo? No, señores, o sea, simplemente voy y utilizo esta función. Allá abajo, donde termina, pongamos que hayan 3.000 líneas, listo. En la 3001, yo simplemente coloco la función, escribo contar punto blanco y le escribo el rango de tal celda hasta tal celda. Y ya, él me debe verificar automáticamente si hay alguna columna que esté en blanco. Ahí. Esa es una forma de validar campos. Ahora les explico otra cosa. Bueno, más adelante vamos a ir a lo que son las reglas de validación. ¿Qué es una regla de validación? Una regla de validación, por lo menos, volvamos al mismo ejemplo. Tienen una lista de personas con sus respectivas cédulas, pero yo necesito verificar que esas cédulas realmente estén bien digitadas. O sea, para revisar que están bien digitadas, tendría que revisar obviamente una a una, pero yo de pronto quiero mirar una regla de validación muy común. ¿Cuál es el número máximo que debe tener una cédula? Por lo menos de las nuevas, son 10. 10 dígitos. exacto, son 10 dígitos. Entonces yo le puedo poner, bueno, más adelante les voy a explicar eso, pero les voy a dar la idea. Yo de pronto puedo validar, armando una regla de validación, que en ese campo donde están los números de cédula, simplemente existan un número menor o igual a 10 dígitos. ¿Ya? O sea, si hay una cédula, si hay un número ahí digitado mayor de 10 dígitos, me debe mandar un mensaje o me debe mandar hacia la celda donde está ubicado esa celda que tiene más de 10 dígitos. ¿Para qué? Entonces yo inmediatamente me estoy dando cuenta de que esa es una cédula que está mal digitada. ¿Por qué? Porque ninguna cédula puede tener
más de 10 dígitos. Entonces, esa es una forma también de validar información o rectificar información. ¿En qué sentido? Pongamos que ustedes tienen a alguien que está digitando una base de datos ya, pero tienen que digitar 5.000, 6.000, 8.000 datos y ustedes después tienen que verificar que esa información sea confiable. Entonces, ¿cómo verifican eso? Una de las reglas de validación podría ser esa. Sencillamente que me digite, o sea, que me verifique en esa celda si ese campo tiene 10 dígitos o menos. Esa puede ser una regla de validación. Al mismo tiempo, yo puedo montar una doble validación. Ahí mismo. Ya más adelante les explico lo que es la validación, pero ahora les estoy dando la idea. O sea, también puedo montar un control de repetición. Un control de repetición, ¿cómo así? Que la persona que esté digitando me digite 2 veces la misma cédula. O sea, digita una vez la cédula y no la va a grabar, sino vuelve otra vez y tiene que grabarla nuevamente. ¿Cuál es el objetivo de grabarla 2 veces o de digitarla 2 veces? Que vuelva a digitar el mismo número, que no exista una equivocación. Si la persona que está digitando 2 veces digita el mismo número, se supone que está digitando bien y no hay ningún error. ¿Cierto? Es lo más lógico, ¿cierto? ¿O no es lógico? A ver, muchachos, les pregunto. ¿Es lógico o no es lógico? Claro que sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, esas son unas reglas de validación que de pronto uno a nivel de Excel las puede montar. ¿Correcto? Y eso agiliza bastante el trabajo. No tanto que lo agilice porque estaríamos haciendo una doble digitación, pero sí tendríamos una veracidad de los datos. O sea, estaríamos totalmente seguros de que la información está realmente bien digitada. Y no va a haber problemas de pronto después en la base de datos de inconsistencia de información. Para eso usamos el Excel también. Más adelante les explicaré la validación de datos. Bueno, vamos a la otra función. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, vamos a calcular esto. Bueno, aquí había un... Bueno, vamos a... Esta ya estaba calculada, pero yo la voy a repetir. Yo se la había dejado ya lista, pero bueno, no importa. Vamos a hacerla nuevamente. Vamos a elaborarla de nuevo. Voy a borrar todos estos datos. Listo, ya la borré. ¿Qué nos piden aquí? Nos están pidiendo que calcule el total a pagar adicionando un interés del 8%. Entonces vamos a hacerla de nuevo. Tenemos una deuda y tenemos una deuda final. Y a eso debemos sacarle el 8%. Pero no quiero que me den nada más el 8%. Necesito que me den el total de la deuda. O sea, ¿qué debo hacer? Miren, quiero que entiendan. Si yo saco el 8% de esto, simplemente estaría haciendo, perdón, lo único que estaría haciendo sería hacer esto, ¿cierto? Y ese no es el valor que yo necesito, porque ese es el valor del interés del 8%. ¿Qué necesito yo aparte de eso? Sumarle, obviamente, la deuda. Porque aquí saco el interés, pero no estoy sacando el valor de la deuda. Entonces sería la deuda más el interés. Y ahí sí me estaría dando a mí lo que es el valor de la deuda final. O sea, me está sumando lo que es el valor del interés más la propia deuda. Y para hacer eso, lo que ya les expliqué en la clase pasada también, que el Excel primero identifica lo que son las multiplicaciones o divisiones y de último realiza lo que son las sumas y restas. ¿De acuerdo? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces aquí vamos a sacar ahora estas deducciones que nos están preguntando aquí. El total de deuda final, espérate, voy a bajarle un poquitico el tamaño para poder... Si alcanzan a ver ahí, sí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, Yes, el total, yes. ok, el total de deuda final es cómo lo sacamos. ¿Con qué? Igual suma. Ok, perfecto, con la función suma. Creo que eso lo tenemos más o menos claro. Con la función suma y le damos enter. Promedio de deudas iniciales. Hombre, sencillo. Tampoco creo que ya se les ha olvidado con la función promedio. Y deudas iniciales son estas que están aquí. Listo. Fecha de nacimiento de la persona más joven. A ver, ¿con cuál sería? De nacimiento, ¿Con profe. cuál? ¿Con cuál? Sí, fecha de nacimiento con
De la persona Este más con joven. Compara. Contara. ¿Y por qué con Contara? No, Min, con Min. Vamos a ver si es con Min. igual contar, profe. Revisemos si es con Min. No me parece que sea con Min. Es con más, profe, con más. Ahora sí. Que la persona Ahora sí. más. Ahora sí. Con Max sí. Con Max sí sacamos la función como es. Nos está dando la persona más joven. Ok, es la persona del año más cercano que hay a la fecha que estamos. Ok. Es la persona más joven, que es de 1982. Ahora, la persona más adulta. Ahí ¿con sí cuál es Min. función? Ok, aquí sí sería con la función mínima. Porque ¿qué nos va a dar el valor mínimo de todo ese rango de datos? Que es 1962. Profe, y la esquinita verde que le sale ahí a los resultados. Ese es un informativo de texto. Ahorita les explico qué es eso. Es un informativo, un valor informativo. Se refiere a un rango con números adicionales adyacentes. Un valor informativo que está mostrando. O sea, valores adicionales, los decimales que están acá y aquí, estamos hablando de fechas. Deuda final más repetida. Ya lo sabemos también, con moda punto 1. Con moda punto 1 y yo saco la deuda final que más se repite. Ahí está. El valor que más se repite es 588, el que termina en 376. Aquí está, y está 2 veces. Número de personas sin segundo apellido. ¿Con cuál saco eso? Contara. A ver, número de personas Moda, sin segundo apellido. Moda contar a punto. moda blanco. Blanco. Ok, es contar punto blanco. Miren, interpreten, me están diciendo el número de personas sin segundo apellido. El segundo apellido es el materno, entonces yo le digo contar punto blanco y este rango que está aquí. Obviamente me va a mandar un valor de 0 porque todos tienen apellido. Si yo quito un apellido de aquí, obviamente, miren, automáticamente me marca un valor de 1. ¿Ok? Número de personas en el listado, ¿con qué función? Contara. ¿Okay? Contara. Una función contar. Y marco aquí. Listo. Y el número de personas que son de sexo femenino. A ver, esa es una nueva, pero a ver quién se le ocurre algo. Igual contar punto no sé qué. Ok, vamos bien. Entonces, hay una función que se llama contar punto sí. O sea, deben meter contar y va a haber un condicional. ¿Por qué tiene que haber un condicional? Es sencillo. O sea, vamos a preguntar por el campo sexo, pero necesitamos preguntar dentro de ese campo sexo cuál de esos es femenino. Entonces, sencillamente contar punto sí. Ojo, el rango ¿cuál es? El rango se supone que es todo esto, ¿cierto? Y miren lo que dice allí. Ahí dice un punto y coma y dice un criterio. No sé si ven la ayudita que tienen ahí o el que lo esté haciendo en su computador le sale la ayudita. Entonces, ahí aparece una ayudita que dice contar punto sí, entre paréntesis rango, punto y coma, criterio. El criterio que tenemos que especificar es que sea ¿qué? Femenino. Ok. Femenino. Entonces, otra nueva regla que tienen que aprender. Cuando hablamos de textos, o sea, cuando hablo de textos son letras. Aquí en este caso hay una letra. Cuando vamos a hablar en un condicional de una letra, las letras se encierran entre comillas dobles. O sea, la comilla que está encima del número 2. Abro comillas, escribo la letra o palabra que sea, o el texto que sea, y cierro la comilla. Y cierro el paréntesis. ¿Qué estoy diciendo? Vuelvo y repito. Contar puntos sí, dentro de este rango se encuentra algún valor que sea f. Eso es lo que quiere decir esta función. ¿Está claro? O la vuelvo y la repito. Profe, repita, hágame el favor. Bien. Función, cuando yo necesito averiguar, aparte de contar, necesito averiguar algo de ese campo. Entonces, contar puntos sí. O sea, tengo que meter un condicional. Es lógico que debo meter un condicional. ¿Por qué? Porque estoy preguntando dentro de un determinado campo cuáles de esos son femeninos o cuáles son masculinos. Entonces, yo debo preguntar en ese campo cuáles de esas son femeninas, en este caso. Entonces, yo debo hacer una pregunta, contar puntos sí. Voy a contar los que son dependiendo de. O sea, contar puntos sí, escojo el rango de datos, que es este que está aquí,
separo con el punto y coma y meto el criterio. ¿Cuál es el criterio? El criterio es que sea femenino. Si es femenino, es una letra en este momento, entonces las letras se encierran entre comillas, doble comillas. Entonces yo coloco, abro comillas, coloco la letra o la palabra F, cierro la comilla, cierro el paréntesis y listo. Ahí lo tengo. Le doy enter y me dice que son 4. Aquí puedo verificarlo porque es muy corto, pero 1, 2, 3 y 4. O sea, está haciendo bien la función. Son 4 personas de sexo femenino. ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, Sí. perfecto. Entonces continuamos. Seguimos con esta función también que me van a decir cómo se hace. Dice, cuente las personas que tienen por nombre Luis. ¿Cómo lo hago? Contar sí. Ajá, contar punto sí. Ajá, ¿qué más pongo ahora? Señale el rango Ok. y entre Pongo paréntesis nombre. pone Luis. ¿Y qué más? Punto y coma. ¿Y qué más coloco? Entre comillas pone Luis. Comilla. Comillas, Luis. Luis. Y cierro el paréntesis. Listo, ahí está. Me dice que son 5 Luis. 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 Luis, por lo tanto está bien. La otra. Igual, pero con Andrea. Ok, correcto. Entonces voy a hacer algo. Yo voy a bajar esta fórmula de aquí. Ah, bueno, aquí cometí un pequeño error. Aquí debo fijar. Si quiero bajarlo así. Miren lo que voy a hacer aquí. Si yo quiero de pronto tener que, o sea, me preguntan estas 5 cosas. Para yo no tener que volver a escribir la función completa. Recuerden que cuando yo utilizo un rango y lo bajo de columna, él me empieza a bajar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Voy a fijar este rango. Si fijo una celda, también puedo fijar un rango, perdón. Entonces, fijo este rango para que ese rango no me varíe y listo. Entonces, ahora sí, yo bajo esta fórmula Profe, ¿cómo hizo para fijar? con F4, igual. Repito, lo voy a hacer nuevamente. Lo hago de nuevo. Tengo el rango como es. Bien, ok, ahí lo tengo. Okay. Entonces ahora, lo fijo, me coloco en A2 y le pongo F4 y me coloco en A15 y lo oprimo F4 y ya fijé el rango de datos. O sea, también como puedo fijar una celda, puedo fijar un rango de datos. Entonces, sencillamente, lo que tengo que hacer ahora simplemente es bajar esto aquí. Profe, aquí a mí no me sale, a mí me salen para presentar pantallas externas. Como tengo Windows 8, Ajá, un segundo F4 y me sale a presentar las otras pantallas. ¿estás trabajando en un portátil o en un equipo de mesa? Portátil. Mijo, yo ahora hice un comentario. En los portátiles se requiere que tú digites una combinación de teclas. Búscate en tu portátil la tecla que dice FN y simultáneamente presionas F4. En los portátiles trabaja de esa forma, FN y F4 al mismo tiempo. Ya. Ok. Listo, entonces retomo aquí. Aquí reviso y ya tengo el rango fijado. Entonces simplemente voy a cambiar el texto que está dentro. Aquí pondría Andrea. Listo, ahí me cambia. Aquí no sería Luis, aquí en el otro sería Javier. En el otro sería Mario. Y en el último texto sería Alberto. Y así de una manera rápida y sencilla, pues simplemente cambié unos datos y ya. ¿Estamos claros? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ok. Bien. Este ejercicio sí me lo van a hacer ustedes y me van a decir cómo se hace. Van a utilizar la función contar puntos sí. Me tienen que dar los valores que hay aquí de cuenta corriente, de crédito de consumo, de Santiago, de Valparaíso y lo que los clientes que hay en el 97, 98, 99 y 2000. Bueno, ¿cómo harían la primera? Cuenta corriente. ¿Cómo lo haría? Contar sí. Ok, contar puntos sí. Ajá. Señalar los rangos que vamos a... Ok, el rango de datos que sería todo esto que está aquí. Listo. ¿Qué más hago ahora? Comillas, cuenta corriente. Cuenta corriente. Punto y coma. Punto y coma, Punto y coma, comillas, ahora sí, cuenta comillas, corriente. cuenta corriente. Ok, listo. Y cierro el paréntesis y ahí está.
Listo, ya lo tengo, son 14 de cuenta corriente. Ahora, con lo de crédito de consumo, ¿qué hago? Contar puntos, sí, cierto. El mismo rango, ¿cierto? Bien. Y coloco crédito de consumo, ¿cierto? Cierro la comilla y cierro aquí. Pregunta, ¿por qué me salió cero? ¿Quién me dice por qué salió cero? Voy a poner la fórmula aquí. ¿Por qué no me contó los de crédito de consumo? Por el F4, profe. F4, ¿dónde? Porque no lo fijó. ¿Dónde? ¿Qué tengo que fijar? Rango de valores. Bueno, vamos a ver si es verdad. Listo. Fijo el rango de valor. Nada, sigue saliendo cero. Ajá, ¿por qué pasa eso? Crédito de consumo. Sí. Alguien que me diga por qué pasa. Miren bien. Profe, ahí tiene que poner contara, ¿no? Nada, tampoco. Hay un O condicional sea, porque esta no cosa- falta puntuación. Perdón, ¿quién dijo algo? Por la tilde. Claro, mijo, estamos hablando de los textos. Ojo, cuando estamos verificando un texto, el texto debe ser totalmente idéntico. Entonces, si yo me vuelvo una tilde, obviamente no lo va a hacer. Yo debo colocar la tilde de la E. Entonces, ahora sí, ahí está. Me contó que son 10. Ojo con eso, ¿Y cómo se pone la tilde en la E? normal como tú escribes la tilde en Word. Yo porque me la sé con código. Yo simplemente digito al 130 y listo. Y me sale la tildada. Ah, ya. Ok. Ojo con ese tema. Siempre que revisen cuando vayan a editar un texto que sea igualito, tiene que ser totalmente idéntico. Bueno, ahora los clientes de Santiago es lo mismo. Contar puntos sí. El rango de datos. Ok. Voy a inmovilizar el rango de datos para no tener que cambiar en la otra. Pongo comillas. Perdón, comillas no. Punto y coma. Así. Comillas y escribo Santiago. Verifico que esté escrito perfectamente y listo. Le doy enter. Y aquí bajo a sacar. Como ya tengo el rango ahí mismo, simplemente sería cambiar la palabra Santiago por Valparaíso. Y ese Valparaíso también lleva tilde, así que ojo, Valparaíso. Listo, ahí me lo contó. Y ahora vamos con los de los años. También es contar puntos sí, es totalmente idéntico. Los de los años, pues simplemente tomo aquí el valor el valor del texto, fijo ese texto, fijo ese rango de valores. Y aquí le digo, ojo, aquí hay una variante ya. Igual, Yo les había dicho que entre comillas se colocan los textos, pero cuando es un número, ya no voy a colocar comillas, ¿ok? Simplemente voy a colocar 1997 como tal y ya sin comillas ni nada, porque estamos hablando de números ahora. Miren, ¿se dan cuenta? La diferencia entre los textos y los números es que el número no se le coloca entre comillas. En cambio, el texto sí va entre comillas. Como fijé el rango de datos, simplemente debo cambiar lo último que es el año. O sea, 1997, 98. Aquí cambio a 99. Y en el último dato cambio a 2000. Y listo. Ya lo hice. Ojo con eso. ¿Ha quedado claro la diferencia entre un texto y un número? Ojo, el texto se encierra entre comillas cuando va en un condicional y el número no va con comillas. ¿Estamos claros hasta ahí? Número va entre paréntesis solamente, bro. O sea, el número no lleva comillas. El número simplemente va, lo escribes y ya. Profe, ¿puede poner la fórmula otra vez? Es que se me fue el internet. Aquí está. Ahí está la forma. Contar puntos sí, fijé el rango de datos y como es un número 1997 es un número, pues no lo coloco entre comillas ni nada. Es un número, o sea, por lo tanto se va igual. Se va así, sin comillas ni nada. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ok, listo. Está gris. Listo.
vamos a esta otra función que está aquí. También esta es contar puntos, sí. ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí sería, bueno, aquí nos dice cuántos clientes son chilenas, cuántos clientes son casados y cuántos clientes son mecánicos. Eso también es un contar puntos, sí. Eso es un contar puntos, sí. ¿Por qué? Nacionalidad, aquí en el campo. Y colocamos, entre comillas, porque es un texto, colocamos chilena. ¿Listo? Ahí tenemos que son 9. Casado, ¿qué es? Contar puntos, sí, también. Y eso es un estado civil. Lo mismo. Miramos en el estado civil. Y colocamos el texto, como es un texto, va entre comillas y es casado. Listo, tenemos 6. Mecánico, listo, entonces vamos a mirar, igual a contar puntos, sí. ¿En qué rango están las actividades esas? En la ocupación aquí, miren, ¿sí? Mecánico, punto y coma, entre paréntesis, porque es un texto mecánico. Listo, ahí está. Ahora aquí, ¿cuántos clientes ganan menos de 600.000 pesos? Sigamos con el contar puntos sí, porque es un condicional. Contar puntos sí, pero ya aquí metemos una variante. ¿Cuál sería la variante? El rango de datos. El rango de datos, ok, es el ingreso. Y entonces, ojo, entre comillas, vamos a meter menor de 600.000. Así de sencillo. Cerramos la comilla, cerramos el paréntesis. O sea, la operación lógica la encerramos entre comillas también. Mírenlo, ahí está. Nos está diciendo que hay 5 personas que ganan menos de 600.000 pesos. Esta de aquí, ¿cuántos clientes tienen más de 50 años? Bueno, esa preguntita se las voy a dejar de tarea para que me la elaboren ustedes para la próxima clase. Esa no se las voy a hacer yo. Esa la van a investigar ustedes a ver cómo la hacen. ¿Ok? Les doy una pista, es con contar puntos, sí. ¿Listo? Entonces ya saben que tienen esta tarea para realizar para la próxima clase. Averiguar cuántos clientes tienen más de 50 años con una función. Sigo avanzando. Ahora viene una variante que es una función que vamos a ver que se llama función sí. De pronto algunos de ustedes vieron esta función conmigo, los nuevos creo que no la vieron. Entonces miren, aquí tenemos un listado que nos dice, tenemos unos vendedores, tenemos una posible venta, tenemos un salario y tenemos un campo que es sueldo final. Pero el sueldo final depende de algo. El sueldo final, miren lo que dice el enunciado, dice, si el vendedor vendió más de 1.000, se gana el doble de su sueldo. Si vendió menos, se gana el mismo sueldo. O sea, vamos a explicar esto que está aquí. ¿Esto qué es? Esto ya se llama función sí. Un sí es un condicional. Primero vamos a entender lógicamente que es un condicional. Les voy a hacer una pregunta, o sea, si yo yo coloco un condicional, voy a colocar una pregunta, por lo menos. Si yo paso una puerta, ¿cuáles son las dos acciones que pueden pasar si yo paso una puerta? O sea, lógicamente, díganme ustedes, si yo paso una puerta, ¿qué puede pasar? Entra. Entra a la casa. O sea, esa es una opción. ¿Y la otra opción cuál es? Salir. Ok, perfecto. Entonces, esa es la idea de la función sí. O sea, si se cumple una función determinada, por ejemplo, si yo abro una puerta, sería la condición. O sea, si yo abro una puerta o sucede algo, que se cumpla la condición o que no se cumpla. O sea, si yo puedo salir o me quedo adentro, o puedo entrar o me quedo afuera. Hay dos opciones. Si yo abro la puerta de afuera, pues sencillamente, si la abro, puedo entrar. En dado caso que no entre, me quedo afuera. Es lógico lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Entonces, si ustedes entienden el concepto lógico de la función sí, va a ser muy fácil interpretar la función sí en Excel. Entonces, miren. Aquí primero vamos a establecer la condición. Tenemos que establecer una condición. ¿Cuál sería la condición aquí? Observen el enunciado y díganme, profesor, la condición es esta. O sea, me lo van a decir en palabras. Lean el La enunciado y me condición dicen es cuál es la vender más de condición. 1.000.
Ok, perfecto. Entonces, si la condición es vender más de 1000, entonces eso lo vamos a llevar a una función de Excel. La función sí es igual a sí, así como se oye. Igual sí, abro paréntesis. Entonces, vamos a llevar lo que dice aquí en palabras a Excel. Si vendió más de 100, ¿dónde está el campo venta? ¿Cuál es el campo? En La celda que corresponda. Ok, ¿ve qué? Si B4, B3. B4. si B4, Ok, si B4, yo ah, igual a 1000. no, si B4, ¿qué? A ver. Si Es B4, menor. no, es mayor. Ok. Si B4 es mayor o Si igual. B4 es mayor a 1000. Listo, señores. Ahí termina la condición. Cuando yo termino la condición, separo Punto y coma. eso con un punto y coma. Correcto. Ahora, ¿qué viene? Tiene el valor que va a tener la función si esa condición se cumple. O sea, si la venta es mayor de 1000, ¿qué debe pasar? ¿Qué tiene que pasar? Se gana el Gana doble. el doble. Ok, ¿y cómo hago que gane el doble? Se pone letras. Texto. No, Tendría vamos a que hacer ir otra fórmula. vez. C4. Ajá, C4. ¿Qué más? ¿Con Se qué cosa? multiplica ¿Multiplico por qué? por 2. Ok, multiplico por 2. Y ya estoy haciendo, si la Para condición se paréntesis. cumple, que gane el doble Punto y del coma. sueldo. Punto y coma, correcto, separo con un punto y coma. Y ahora ¿qué viene? Si la condición no se cumple. Entonces, ¿qué es lo que viene ahí? Si vendió menos, se gana el mismo sueldo. Entonces, traduzcan eso. C4. Ok, perfecto, le colocamos la C4. misma C4. Ya. Ya hemos traducido lo que está ya en palabras, lo acabamos de traducir en una función de Excel. Y cierro paréntesis. Y le doy enter a la función. ¿Quién no entendió la función o quién no ha entendido todavía para repetirla? Yo, Ok, vuelvo y por repito. favor. Bien. Lo primero que acabo de decir, tenemos que establecer una condición. Identifícame la condición. ¿Dónde está la condición? La persona que me dijo que no entendió, hábleme. Que si vendió 1000, Ok, se gana el doble. ok, aguanta. La condición es si vendió más de 1000. Hasta ahí llega la condición. Entonces, voy a establecer la condición aquí. Es con la función sí, ¿ok? Sí, abro paréntesis. Mira, voy a ir pedacito a pedacito. Si el vendedor vendió más de 1000, ¿dónde están las ventas? Las ventas están en la celda B4. Aquí en la columna B. Entonces, la primera celda es B4. Entonces, yo le selecciono B4. Si ese valor, aquí dice, más de 1000, o sea, mayor a 1000, ya. Yo no estoy haciendo, ahí terminó la condición. Cuando terminó la condición, separo eso con un punto y coma. Y si tú analizas, lo único que estás haciendo es lo que está en palabras, lo estás pasando en una función de Excel. Si el vendedor vendió más de 1000, ok. Si B4, o sea, si la venta es mayor a 1000, ahí lo traduje en una fórmula. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué viene ahora? Viene, si esta condición se cumple, debe realizar algo. O sea, si el vendedor vendió más de 1000 unidades, entonces, ¿qué viene? Va a ganar el doble de sueldo. Entonces, ¿el sueldo dónde está? El sueldo está aquí en la columna C4. Y para que gane el doble, yo debo multiplicar eso por 2. ¿Listo? Ya coloqué cuando la función se cumple. O sea, cuando el vendedor vendió más de 1000 artículos. Ahora, si no vendió más de 1000 artículos, vendió menos. Y por lo tanto, si vendió menos, se gana el mismo sueldo. Entonces, si se gana el mismo sueldo, queda el mismo sueldo sin ninguna operación. O sea, queda C4. ¿Ahora lo comprendiste? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Cierro el paréntesis y listo. Ya está hecha la función. Bajo la función y puedo verificar. Miren, yo lo puedo verificar. Aquí, más de 1000 no tiene, por lo tanto gana el mismo sueldo. Más de 1000 no tiene, gana el mismo sueldo. Aquí, más de 1000 sí los hay. Aquí dice 140.000 y el doble son 280. O sea, sí está haciendo la función. Miren, aquí hay 1500, es más de 1000, por lo tanto 8 por 2 es 16, o sea, 160.000. Aquí son 1000, no es mayor a 1000, por lo tanto sigue igual. 600 no ganó nada.
Y aquí dice 10.000, sí, 85.000 por 2 da 170.000. O sea, sí está realizando la función, como se está pidiendo. Avancemos al otro. Entonces, a ver, háganme ustedes este. Miren, aquí dice, el sueldo del vendedor, aquí tenemos una tabla de datos con un nombre y una venta, y vamos a calcular un sueldo final. Y aquí dice, el sueldo del vendedor será de 100.000 más el porcentaje de la comisión, que la comisión está aquí. Y la comisión se calcula de acuerdo a la tabla. Entonces ustedes deben establecer una condición. ¿Y la condición de qué depende? A ver. Identifiquen de qué, primero, dónde está la condición y de qué depende la condición. Traten de identificarlo. Les doy un par de minutos para que lean bien. La prueba lógica. ¿Cómo? Vamos allá que primero la prueba lógica. Sí, primero, exacto, primero debemos hacer la condición. O sea, ¿cuál sería la condición ahí y de qué depende la condición? ¿Dónde vamos a trabajar esa condición? O sea, la condición depende de qué campo. De B4. Ok, la condición depende del campo B, porque estamos hablando del campo de la Pero venta. primero igual sí. Igual sí, ajá, ok. Si B4, ¿qué? Si B4. Igual. ¿Cuál igual? Si B4. Ay, se me olvidó. Ajá, no puede ir al igual. Bueno, no sé, díganme, complétenme primero ahí que va y listo, yo pongo igual, ajá, listo, igual. ¿Qué más viene? ¿Igual a qué? Igual a 100. B15. Igual a 100, ¿por qué igual a 100? Interpreten lo que dice la tablita de abajo. ¿Qué dice la tablita de abajo? Si B4. Igual a B15. Profe, que los que lleguen hasta 100 en la venta Ajá. se ganan la comisión de 10%. Ok, Y los que tengan entonces, mayor de 100, listo. Entonces llévame eso a la parte numérica. Ya me lo dijiste en palabras, ya lo entendiste en palabras. Ahora llévamelo a la parte numérica. Igual ¿Cómo hago? a B15, bro. No, ¿cómo hago yo para decir que vas hasta 100? Si B4 es mayor igual. O menor igual, que llegue hasta 100. Menor igual. Menor o igual a 100, listo, ahí está. Ya está hecha la condición. Ahí termina la condición. O sea, si B4 es menor o igual a 100, listo. Separo con punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si llega hasta 100? la comisión es de 10%. La comisión es 10%. Ok, pero ¿dónde dice el sueldo? El sueldo será ¿qué? Será de 100.000 Será de 100.000, profe. más el porcentaje de la comisión. O sea, sería Más el 10%. 100.000 más, ok, más 100.000 por el 10%. Espérate. Sería 100.000 por el 10% y ahí estamos calculando el 10%. ¿Sí o no? Más 100.000. Ahí tenemos ya calculado el total del sueldo. Ahora, eso es si se cumple. Listo. Y si es mayor, ¿qué pasa? De un 20%. Ok, entonces sería 100.000 por el 20% más los mismos 100.000 para poder obtener el total. Cierro en paréntesis y mírenlo, ahí está. Bajémosla y verifiquemos a ver si lo está haciendo. Llega hasta 100. ¿Cuánto es el 10% de 100.000? Son 10.000. Son 110.000 el sueldo final. Ahí está. ¿Sí o no? Sí. Ok. Revisemos un caso en que sea mayor. Aquí 150 es mayor de 100. Entonces, 150, si tú sacas el 20% de 100.000, son 20.000 pesos. O sea, sería el sueldo 100.000 más 20.000 pesos da 120.000. Ahí está. ¿Está haciendo la función? ¿Sí o no? Sí, la está haciendo. Sí. Ok.
¿Quién la entendió? O sea, ¿quién no entendió la función? Para repetirse. ¿O todos la entendieron? Profe, repito otra vez. Listo. Repite otra vez, hazme el favor. Bien. Repito la función bien. Interpretemos. Yo debo primero interpretar o establecer una condición. Y aquí me dicen, el sueldo del vendedor será de 100,000 pesos más el porcentaje de la comisión. Y la comisión se calcula de acuerdo a la tabla. O sea, y aquí tengo la tablita que me dice venta y comisión. Y me dice que si la venta es hasta 100, tendrá un 10%. Y si la venta es mayor de 100, tendrá un 20% de comisión. Entonces, ¿de qué depende la condición? Obviamente depende del campo venta. Entonces, la condición yo la debo montar con el campo venta. Entonces, yo pregunto aquí, ok, si B4, listo, yo no sé qué más hacer. Entonces, yo voy a mirar la tablita. En la tablita me están diciendo, si B4 llega hasta 100, habrá una comisión del 10%. Listo. Entonces, la condición que es aquí, la primera condición, ¿cuál es? Que la venta llegue hasta 100. Y O sea, menor. Exacto, traduciendo eso matemáticamente, que la venta sea menor o igual a 100. Y ya ahí monté la condición. Ahí terminó la condición. Entonces, cuando yo monto esa condición, entonces estoy preguntando que si es menor o igual a 100. Listo, entonces se establece que eso tiene una comisión del 10%. Entonces dice, el sueldo del vendedor será de 100,000 pesos más el porcentaje de la comisión. Yo simplemente calculo eso numéricamente. El sueldo del man son 100,000 pesos. Y a eso le calculo el 10%. Lo multiplico por el 10%. Pero si yo lo dejo ahí, solamente me estaría mostrando el 10%. O sea, yo debo sumarle a ese valor del 10%, debo sumarle el sueldo. O sea, le sumo el sueldo para que me dé un total. Listo, terminé la parte cuando la condición se cumple. Ahora, si la condición no se cumple, o sea, vamos a la segunda parte. Ahora, si es mayor, aquí establecí que fuera menor o igual a 100. Ahora, si no se cumple eso, entonces es mayor. Y si es mayor, se calcula un 20%. O sea, sería los 100,000 pesos por el 20% más el mismo salario para que me calcule el total. Y ahí lo tengo. Ahí está. Y quieren revisar la fórmula un momentico y detallen. Y me dicen si la comprendieron o no la comprendieron nuevamente. ¿La entendieron ahora? ¿O no la han entendido todavía? ¿Cómo vamos? A ver, coméntenme. ¿La entendieron ahora? Bien, profe. Ok, perfecto. Ya. Sí, profe. Listo, lo doy por entendido. Vamos al otro ejercicio. Aquí, miren este ejercicio. Espérense un momentito. En este ejercicio, vamos a pasar acá. Sí, 3, listo. En este ejercicio yo tengo un nombre y un rendimiento determinado. Y en la columna resultado debo colocar algo. Entonces, en la columna resultado deberá aparecer muy bien si el rendimiento es mayor o igual al 70%. Y dedíquese a otra cosa en caso contrario. Entonces, ¿qué hago? Escribo igual sí. Ajá. ¿Qué más hago? ¿Cuál es la condición? Si B2, Ok, si B2, Mayor o igual. mayor o igual. Ajá. 70%. 70%. Ok, listo. ¿Qué más viene? Muy bien. Ajá, pero ¿qué más viene? O sea, Punto y coma. ¿De cómo? Ok, punto y coma porque ahí termina la condición. Listo. Entonces, ¿ahora qué coloco? Muy, entre comillas, muy bien. Comillas. Muy Ok, bien. comillas, muy bien, correcto. Así es. Cierro la comilla. ¿Qué más? Punto y coma. punto y coma, Ok, punto y coma. abre comillas, Dedíquese a otra cosa, entre comillas. Dedíquese a otra cosa. Ok, perfecto. Dedíquese a otra cosa. Así es. Cierro la comilla y cierro el paréntesis. Ahí está. Bastante fácil. Hasta el momento. Ahí está. Y revísenlo para que vean. 60%, 45% es menor al 70%. Ahí está. Revisamos el último ejercicio. Este ejercicio nos dice, es parecido al anterior que hicimos. No al anterior, sino al anterior que hicimos del valor. Dice, si el producto está en categoría A, se descuenta el precio en un 5%. Y si no, en un 10%. Entonces, háganlo ustedes, a ver. Y me dicen cómo se hace y yo lo copio acá.
Igual sí. Listo, igual sí. Ajá. Se te olvidó el tapabocas. Bien, ahora ¿qué más hacemos? Igual Y sí. C5 igual a C5. Listo, si B5, igual a igual a... C5, C5. Ah, ok, si C5, perfecto, ok. Si C5 es igual a ¿qué? A A, Ah, así está bien. No, señor, entre comillas. Ah, ok, perfecto. Entre comillas porque eso es un texto. Ok. Listo, punto y Punto y coma. coma. Bien, ahora. Precio, profe. Ok. B5. B5. B5, ajá. menos Por el cinco. 5%. Menos del 5%. Ok. Menos el Menos 5%, el pero ¿cómo saco el 5%? Ojo, sería B5 menos B5 por el 5%. ¿Ok? ¿Cómo? Recuerden, miren, aquí nada más tengo el valor de B5. Ahí tengo que, miren, voy a traducirlo. Voy a copiar la fórmula primero. No, voy a hacerlo manualmente. Miren, voy a hacer como si lo fuera a hacer manualmente. B5 ¿a qué corresponde? Corresponde a 1000, ¿cierto? Ajá. 1000 menos, ahora yo debo calcular el 5%. ¿Y cómo calculo el 5%? 1000 por el 5%. Entonces sería B5 menos el mismo B5 por el 5%. O sea, estaría diciendo, Ah, porque se cuenta el precio. claro, dice que se descuenta el precio. O sea, yo tengo que restarle, Ya. al precio tengo que restarle el descuento. Y después, Y, y ahora si no se cumple, ¿qué hago? B5. entre Menos, comillas, entre lo punto y mismo. coma. B5 menos menos B5 B5 por, por el 10%. exacto, por el 10%. Así es. Así es. Así de sencillo. Ya, ahí lo tengo. Miren lo que ahí está. Ah, tiene un 5% de descuento. Saca de 5% a 1000 pesos. Ahí está. Son 950. Míralo. B. ¿B qué es? Es un 10%. Sácale el 10% a 1200. ¿Cuánto queda? Son 120. Ahí está, 1080. Y así sucesivamente con todos los demás valores. Bueno, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Bueno, Sí. ok. ¿De seguro han entendido todo? Sí. Ok, Sí, perfecto. profe, hasta ahora sí. Listo. Entonces, en la próxima, que los voy a dejar hasta ahí, no voy a meter más material hoy. También para que vayan a comer. En la próxima clase ya empezamos a meternos con un temita un poquito más duro. Y en la próxima clase entonces empezamos a intervenir. Ya no intervengo yo solo, sino ustedes yo voy a ir llamando y ustedes me van haciendo los ejercicios. Y vamos a empezar a La subir próxima un clase es el poquito el lunes, nivel. profe. En la próxima clase del lunes. Y vamos a empezar ya a subir el nivel. Ya estas dos primeras clases fueron como un repaso suave. Entonces ahora sí vamos a reforzar otras cosas y vamos a meternos con unas funciones un poquito más complicadas. Pero esto que estamos dando es la base. ¿De acuerdo? O sea, si han entendido la base, vamos bien. Bueno, muchachos, entonces los dejo por el día de hoy y entonces ahorita voy a bajar la grabación y se las paso enseguida al grupo de WhatsApp para que la tengan de consulta. Muy posiblemente se me ocurre enviarles al grupo de WhatsApp un archivito para que vayan realizando 2 o 3 ejercicios más, cosa de que los traigan hechos en la próxima clase y pues empezamos a mirarlos en clase, a ver quién los pudo hacer, quién no los pudo hacer o qué dudas tuvieron. Listo, profe, hasta luego. Entonces nos vemos. Ya les paso la grabación de la clase. Chao, profe. Chao. Listo, profe, todo bien. Hasta luego, pues. Hasta luego.